El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6 de la mañana con 44 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por la interacción de nuestra amable audiencia. Siempre es enriquecedor escucharles o leerles en este caso. Leerles a todos ustedes, fieles oyentes y televidentes que cada mañana nos honran con su sintonía en este viernes, antesala del feriado de Carnaval, que es el primer feriado de este año. Abordemos un tema que ha sido pues materia de comentarios, que ha sido viral fundamentalmente en redes sociales en los últimos días y que tiene que ver con la situación de uno de los abogados que patrocinó la defensa de las comunidades amazónicas contra la transnacional petrolera Chevron. El abogado defensor contra Chevron ha recibido el apoyo de múltiples sectores, tanto del Ecuador cuanto del exterior, entre esos, para los fanáticos de la música de Pink Floyd y de Roger Waters, nos referimos al abogado Steven Donziger, quien al momento enfrenta una situación jurídica complicada, sobre la cual en esta mañana vamos a abundar en detalles con la doctora María Cecilia Herrera, jurista, que nos acompaña justamente para dialogar al respecto. Doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas y también a las personas que nos están viendo por Facebook Live. Gracias. A ver, para conocimiento de nuestro público, porque creo que no todos estamos familiarizados con este tema. ¿Quién es el mencionado abogado? Ok. Steven Donziger fue quien lideró junto a un grupo de abogados el juicio histórico que culminó en la sentencia del año 2011 contra Chevron. Él es un abogado estadounidense. Es un abogado estadounidense. Pero también me gustaría dar un pequeño contexto sobre el caso, porque mucha gente me ha dado cuenta que no conoce sobre el caso. Claro, así es. Y no conoce específicamente que el caso ha sido ganado en todas las instancias en Ecuador. En primera instancia, en apelación, en casación, incluso en la Corte Constitucional, donde Chevron presentó una acción extraordinaria de protección. Entonces, la culpabilidad de Chevron no está en discusión. Lo que pasa es que cuando perdió el caso, Chevron sacó sus activos del país y lo único en controversia en este momento es cómo lograr que la empresa remedie la contaminación y pague lo que debe por concepto de reparación a los afectados, ¿no? El nivel de contaminación en la Amazonía que dejó Chevron es impresionante. En el juicio se detalló que llega a los 7.392.000 metros cúbicos. Esto, si lo pasamos a hectáreas, es equivalente a 115.500 parques La Carolina. Ese es el nivel de contaminación que dejó en esta empresa. Y que lo más grave es las afectaciones a las personas, las pérdidas de vidas humanas, las afectaciones a la salud. Hay un informe del año 2000, el informe Yanacuri, que detalla que las mujeres que viven cerca de los pozos y estaciones de petróleo tienen un 150% veces más de riesgos de contraer, de sufrir, de padecer abortos espontáneos, y la frecuencia de cáncer en estas zonas es 130% veces superior a la que existe en otras zonas del país. Está claro entonces que hubo contaminación, que hubo excesos por parte de Chevron, y Chevron por eso fue sentenciada en cortes internacionales. Así es, eso en cortes nacionales. En cortes nacionales, perdón. Eso está clarísimo. Así es. Y no solo eso, sino que no estamos hablando solo de una empresa contaminadora, Fabricio, estamos hablando de una empresa criminal, porque Chevron cavó 880 piscinas durante el tiempo que duró su concesión en nuestra Amazonía, ¿verdad? De esas 880 piscinas, ninguna fue correctamente impermeabilizada como lo exigía la tecnología de la época, sino que el petróleo fue simplemente lanzado al suelo, ¿no? Contaminando nuestro territorio. Y además se determinó en el juicio que a la época de la concesión Chevron ya contaba con mejoras tecnológicas, con patentes en Estados Unidos que hubieran podido evitar esta contaminación. Entonces fue una decisión deliberada de Chevron de usar procedimientos contaminantes y obsoletos para ahorrarse unos cuantos dólares sin ninguna consideración
por el ecosistema y por las personas, los seres humanos que habitan esa área. Correcto. Ahí nos queda claro el papel de Chevron, por qué las comunidades lo demandaron y por qué hubo una sentencia en cortes nacionales. ¿Cuál es el papel de Steven Donziger en este tema? Steven fue clave, ¿no? Steven fue, como dije, una de las personas que lideró el juicio histórico que culminó en esta sentencia histórica, ¿no? Y es el juicio contra Chevron es el juicio más importante del mundo en temas ambientales por muchas razones, ¿no? Por el monto de la reparación, por el nivel de contaminación sin precedentes y por lo que significa esta lucha simétrica entre comunidades amazónicas y una empresa increíblemente poderosa, ¿no? Entonces, esta no es una lucha solamente de los ecuatorianos, es una lucha, digamos, todo el mundo entero tiene sus ojos puestos en este caso, esperando que se haga justicia, ¿no? Porque esta lucha se puede posteriormente replicar en otros lados y eso es precisamente lo que no quiere Chevron, que exista este precedente. Entonces, tanto es así que tanta es la importancia de este caso que se ha creado un comité de apoyo a Steven Donziger, este comité de apoyo está conformado por 34 personas provenientes de 4 países distintos. Todas estas personas son muy reconocidas por su activismo y su trabajo en derechos humanos, incluyendo también Roger Waters, que es el músico y fundador de Pink Floyd, ¿no? Entonces, incluso muchas decenas de organizaciones de derechos humanos han dado su apoyo a Steven Donziger, como lo son Greenpeace, Amazon Watch, Pachamama Alliance, y otras organizaciones también de derechos humanos que han dado su apoyo. ¿Y qué es lo que quiere este comité? ¿Qué es lo que está solicitando? En primer lugar, el comité solicita la liberación inmediata de Steven, quien se encuentra ya en su 6º mes, mañana cumple 200 días de arresto domiciliario, por negarse a entregar su computadora y su celular a los abogados de Chevron. El arresto domiciliario se da por desacato a una decisión judicial. Desacato penal, exacto. Él se negó, pero estaba apelando, ¿no? Estaba apelando y mientras se encontraba redactando la apelación, fue notificada de esta decisión de arresto domiciliario. Pero Steven tenía toda la obligación de apelar esta decisión porque es una vulneración al privilegio cliente-abogado, ¿no? Es información confidencial que le obligaban a entregar a la parte adversaria, ¿no? Steven Donziger ahora es la única persona en Estados Unidos que se encuentra con algún tipo de detención por algún cargo de desacato. En segundo lugar, lo que busca este comité también es que se inicie una investigación criminal a Chevron y a su firma de abogados por las actuaciones fraudulentas durante todo el proceso, incluido el uso de un testigo pagado, como lo fue Alberto Guerra, que fue un testigo que existe información, existe evidencia que se le pagó $2 millones, que fue entrenado por los abogados de Chevron por 53 días para mentir en el estrado. Tanto es así que organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y otras organizaciones han ya referido a Chevron al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que inicie investigaciones criminales por sobornar a un testigo para mentir en el estrado. ¿Ese soborno a ese testigo Guerra está comprobado? Existe evidencia, incluso él ahorita se encuentra viviendo en Estados Unidos con todos los gastos absolutamente pagados por Chevron. Y a pesar de tener esta evidencia, el juez no desestimó a este testigo y, digamos, la sentencia contra Steven se basó en su mayoría en el uso de este testigo, ¿no? Y el tercer... el tercer punto, digamos, que solicita este comité de apoyo es que las acusaciones penales contra Steven se ventilen en un contexto civil, no penal, y que sean revisadas por un juez neutral, por un juez imparcial. ¿Por qué digo un juez neutral? Porque existe evidencia de que el juez Kaplan, que es el juez que ha llevado todas las causas del señor Donziger, existe evidencia de que él es un juez que tiene un favoritismo hacia las corporaciones, en primer lugar. Él es el juez de Nueva York, ¿no? Así es. Y en segundo lugar, este juez tiene incluso intereses directos económicos en Chevron, porque él ha invertido en varios fondos de inversión que a su vez han invertido en acciones de Chevron. Esto está comprobado, existe evidencia
comprobada respecto a esto. O sea, él al tener esos intereses debía haberse excusado así es. De conocer este proceso. Así es, pero no se conocía esto en el momento en que él conoció, pero él debió ser recusado. ¿Y en este momento cómo hacer algo o ya no? Sobre este tema, sobre el tema, sobre el papel de este juez Kaplan. Bueno, como dije, hay distintas organizaciones que han presentado algunas acciones. Están los abogados de Steven que continúan defendiéndolo. Y bueno, la idea es que se haga justicia en un futuro y que sea pronto, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo. Yo soy representante del Frente de Defensa de la Amazonía y estamos pidiendo como Frente de Defensa que tener la oportunidad de contar con el abogado de nuestra preferencia. Nosotros hemos escogido a Steven como abogado y él debe ser liberado para poder cumplir con sus clientes y representar a sus clientes de manera óptima. Digamos. Ahora, la sentencia en Cortes Nacionales que no ha podido ser ejecutada porque no hay bienes aquí en el Ecuador de Chevron, usted bien lo anotaba, e incluso los bienes que probablemente tenga Chevron a nivel internacional, no es que simplemente con esa sentencia va y se echa mano. ¿Se puede hacer algo sobre esto o simplemente queda la sentencia ahí como un tema simbólico y para de contar? Y la reparación que dispone la sentencia no se va a poder ejecutar en la práctica porque no existe la posibilidad de acceder a esos bienes de Chevron. Actualmente estamos intentando ejecutar la sentencia en Canadá. Estamos muy optimistas de que vamos a tener una respuesta positiva. ¿Lo de Argentina no fue posible? No, ahora estamos en Canadá. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Por qué no fue posible ahí? Lo que pasa es que Chevron tiene subsidiarias en varias partes del mundo. Ya. Entonces, por ejemplo, en Argentina se decidió no levantar el velo societario, porque si se levanta el velo societario se va a llegar hasta Chevron, ¿no? Pero el problema también es que esta es una empresa increíblemente poderosa, ¿no? Yo creo que muchos países incluso tienen temor de irse contra una empresa de este gran poderío económico y político, ¿no? Entonces, yo creo que como abogados de derechos humanos, como ciudadanos incluso, nos debería causar una gran preocupación en la situación de Steven Donziger, porque se está mandando un mensaje, y es un mensaje contundente a los activistas de derechos humanos, a los activistas ambientales, de que no se podrá hacer frente, no se puede hacer frente a estas grandes corporaciones, porque el desbalance de poder político y económico no lo permite. Y esto es particularmente grave si tenemos en cuenta la crisis climática actual. Un artículo de The Guardian del año 2019 reveló que solo 20 compañías son responsables de 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Chevron está número 2 en esta lista, solo debajo de Saudi Aramco, que es la compañía estatal de petróleo de Arabia Saudita. Entonces cada vez está más claro que para hacer frente a la crisis climática vamos a tener que lidiar con el gran poder económico y político de estas empresas mega emisoras cuyos recursos para defenderse no tienen siquiera comparación con los recursos incluso de pequeños países como el Ecuador, ¿no? Ese es el desbalance de poder político y económico con el que nos enfrentamos. Correcto. Usted nos dice, patrocina, usted lidera el Frente de Defensa de la Amazonía. Dentro del país hay otras organizaciones sociales que también se han adherido a la acción que ustedes están desplegando, aparte del apoyo internacional que ya le hemos referido. A nivel local, ¿tienen otros apoyos? Sí, tenemos apoyos, por ejemplo, de Billy Navarrete del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, tenemos el apoyo del Movimiento Ecologista Popular, de Acción Ecológica Popular y de varios ciudadanos destacados en el área de activismo por los derechos humanos, como Luis Llanza, que obtuvo un premio por su activismo ambiental, que es parte del Frente de Defensa de la Amazonía también. Entonces también en Ecuador existen varias personas dando su apoyo al abogado Steven Donziger y esperando que prontamente él sea liberado para que pueda efectivamente continuar luchando, ¿no? Para que se haga justicia en este caso. Son 27 años de impunidad. Él no va a entregar su material, su computadora, ni va a cumplir con esta orden judicial. No va a cumplirlo, por eso lleva ya 6 meses en prisión. Es una decisión de él, no va a entregar. Así es.
Y hay como, digamos, si no entrega, ¿hay alguna forma de revertir la decisión judicial del arresto domiciliario? Eso es lo que se está intentando ahora con sus abogados, ¿no? Hubo ya una decisión negativa, pero se está intentando aún lograr a ver qué se puede hacer para sacarlo. Incluso no desestimamos ir digamos, al área internacional. Correcto. Doctora, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchas gracias, Fabricio. Saludos. A la doctora María Cecilia Herrera, jurista, quien además patrocina o lidera el Frente de Defensa de los Afectados de Chevron en la Amazonía, con este tema que evidentemente ha sido noticia y que tiene que ver con la situación ahora mismo jurídica del abogado Steven Donziger, que patrocinó la demanda a nivel internacional de los afectados en la región amazónica y que hoy está atravesando un momento complejo, arresto domiciliario por negarse a entregar material por la presión, según nos ha dicho nuestra invitada, de la compañía transnacional Chevron. Mientras tanto, el país sigue esperando si es que eventualmente se logra ejecutar la sentencia que había sido dictada en Cortes Nacionales. En punto a las 7 de la mañana, en A Primera Hora, a través de Majestad FM.